Hola, bienvenido a Pixoguías. Somos Rodrigo y Sofía. En este video revisaremos más de 100 ejemplos de reactivos simulador como los que podrás encontrar en nuestras guías resueltas. Los reactivos son extremadamente similares a los exámenes reales, EGAL, EPRIMI, por lo que podrás practicar con ejercicios de la misma dificultad. Las guías están actualizadas sin importar el año en el que veas este video e incluimos las dos fases del examen: la guía con el texto desarrollado y reactivos de simulación para la preparación del examen escrito, y ejemplos de entregables de portafolios de evidencias para la segunda parte del examen. Los reactivos son extremadamente similares a los exámenes reales, ya que incluimos los temas desarrollados con base en las referencias bibliográficas oficiales y además reactivos de simulación. Tanto los reactivos simulador como la guía de texto son digitales en formato PDF. La guía de texto incluye una portada, índice y los temas se encuentran desarrollados y perfectamente ordenados. Antes del desarrollo de cada área, subárea y tema, hay un globo de texto en donde se indica la referencia bibliográfica oficial propuesta por Ceneval en la cual nos basamos para el desarrollo de cada tema. De acuerdo al temario vigente de Ceneval, la guía de texto, es decir, de los temas, está contestada, desarrollada, desglosada, explicada, respondida y resuelta, pues son sinónimos. Es decir, nuestras guías contienen tanto texto para leer y estudiar como reactivo simulador en formato PDF. Este video es un muestrario en sí mismo, ya que mostramos exactamente cómo es la guía, tanto los reactivos como el texto, por lo que en caso de que solicites un muestrario, te remitiremos a este video. Las guías son digitales en formato PDF y pueden ser visualizadas en diferentes dispositivos, tales como teléfonos inteligentes, smartphone, tabletas y computadoras de escritorio o portátiles, excepto Kindle. Puedes imprimir las guías si lo deseas. Para abrir los documentos, se deberá introducir una contraseña, misma que te proporcionaremos. La cantidad de reactivos que contiene cada guía dependerá de la versión de la guía que elijas. El 100% de los reactivos contienen su respuesta correcta. Sin embargo, hay ciertas diferencias entre las diversas versiones. Versión básica contiene los temas desarrollados con base en las referencias bibliográficas oficiales propuestas por Ceneval y 200 reactivos, con el 100% de ellos explicados. Versión deluxe contiene los temas desarrollados, 400 reactivos y 100% de ellos explicados. Versión absoluta contiene los temas desarrollados, 1000 reactivos y 100% de ellos explicados. Versión suprema contiene los temas desarrollados, 1500 reactivos y 100% de ellos explicados. Y finalmente, versión Tlahtoli contiene los temas desarrollados, 2000 reactivos y 100% de ellos explicados. Las áreas actuales a evaluarse son 1. Área básica y 2. Área de campos de conocimiento escolar. La dificultad de los reactivos es similar a la del examen real y el formato de los mismos en nuestras guías es idéntico al que Ceneval presenta en sus exámenes para el EGAL EPRIMI. 1. Cuestionamiento directo. 2. Jerarquización, ordenamiento. 3. Completamiento de oraciones. 4. Elección de elementos de un listado. Y 5. Relación de columnas. En este video revisaremos 100 ejemplos de reactivos por área y por formato. En la descripción de este video encontrarás el minuto exacto en donde inician los ejemplos de reactivos explicados por área y por formato. Recuerda que para tu tranquilidad y terminar con el miedo a estafas, puedes revisar más de 800 opiniones positivas en nuestra fanpage de Facebook, comentarios de usuarios en nuestro canal de YouTube y en caso de que nos contactes por WhatsApp y tengas dudas sobre la seguridad de este sitio respecto a otros, con gusto podremos enviarte ebooks como los que puedes ver en la pantalla en este momento, en donde mostramos al equipo de Pixoguías y almacenamos imágenes de más de 2000 opiniones desde hace más de 10 años. Somos el único sitio del Giro que muestra quiénes son sus integrantes. Lo importante es que en todo momento te sientas seguro y tranquilo con nosotros. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube para que estés enterado de todas nuestras actualizaciones. Muy bien, ahora sí, revisemos los más de 100 ejemplos de reactivos. Sin más, comenzamos. Iniciaremos revisando los reactivos para el área 1 y para el área 2. La dinámica de este video es la siguiente. Iniciaremos primero revisando los reactivos del área 1 básica con los diferentes formatos y posteriormente revisaremos los reactivos del área 2 con los diversos formatos respectivamente. Entonces, en la parte superior de cada reactivo de este video y desde luego de nuestra guía vas a encontrar la subárea a la que hace referencia el reactivo y también el tema. Obviamente vas a poder encontrar la respuesta correcta después del reactivo, la justificación y la referencia bibliográfica a la cual hace referencia el reactivo para que sepas de dónde se puede obtener la información de la justificación. Entonces, iniciamos. Dice así:
reactivo de la subárea 1.1 psicopedagógica con el tema Desarrollo del niño y aprendizaje escolar. En una escuela primaria situada en la comunidad zapoteca de Oaxaca, se observa que un grupo de alumnos muestra dificultades para realizar asociaciones lógicas durante la clase de matemáticas, algo esperado en su rango de edad según la teoría de Piaget. Considerando la etapa de desarrollo cognitivo en la que se encuentran, ¿qué actividad podría realizar el docente para fomentar el desarrollo de operaciones concretas? A. Lectura de un cuento local sobre la numeración ancestral zapoteca. B. Sesión de preguntas y respuestas rápidas sobre cálculos matemáticos. C. Ejercicios de memorización de las tablas de multiplicar. O D. Uso de materiales concretos y manipulativos para resolver problemas matemáticos. En este caso, esa es la respuesta correcta y la justificación es que la etapa de las operaciones concretas, según Piaget, se da entre los 7 y los 11 años y es cuando los niños pueden pensar lógicamente sobre objetos y eventos. Utilizar materiales concretos y manipulativos ayuda a los estudiantes a entender y resolver problemas matemáticos de manera práctica, fomentando así su desarrollo cognitivo acorde a su etapa de desarrollo. Durante la celebración del Día de la Lengua Materna en una escuela primaria de la comunidad náhuatl en Puebla, un maestro pretende fomentar el respeto y la valoración de la lengua y cultura indígenas en sus estudiantes. ¿Qué acción didáctica es la más adecuada para lograr ese objetivo? A. Organizar un concurso de escritura en español sobre la historia de la comunidad. B. Realizar un intercambio epistolar con estudiantes de otra región en lengua náhuatl. B. Proyectar un documental en español sobre diferentes lenguas del mundo. O D. Conferencia magistral sobre la importancia de la diversidad cultural impartida por un especialista. La respuesta es la B. Realizar un intercambio epistolar con estudiantes de otra región en lengua náhuatl. La justificación es que la mejor acción didáctica para fomentar el respeto y la valoración de la lengua y cultura indígenas es realizar actividades que involucren directamente el uso de la lengua náhuatl, como lo es un intercambio epistolar con estudiantes de otra región. Esto permite a los alumnos ejercitar su lengua materna en un contexto comunicativo real y significativo, fortaleciendo su identidad lingüística y cultural. En un aula multigrado de una escuela primaria en una comunidad tzotzil de Chiapas, el maestro ha notado que algunos alumnos tienen dificultad en comprender textos en español a pesar de hablarlo como segunda lengua. Para mejorar la comprensión lectora de estos alumnos, ¿cuál es la mejor estrategia que el maestro debería implementar? En este caso, la respuesta es la C y dice: utilizar textos bilingües que presenten contenido en español y tzotzil simultáneamente. A, B y D no son correctas. A, que es incrementar la cantidad de tareas de lectura en casa en español. B. Establecer un programa de lectura entre pares con estudiantes de habla hispana. Y D. Promover únicamente la lectura de textos en su lengua materna tzotzil para fortalecer las bases lingüísticas no son parte de la respuesta correcta. En una comunidad maya de Quintana Roo, el profesor de una primaria indígena planea incorporar la historia local y las tradiciones en su plan de estudios de ciencias sociales. ¿Cuál sería un método efectivo para lograr que los contenidos curriculares sean culturalmente pertinentes y promuevan el aprendizaje significativo? A. Centrarse únicamente en los eventos históricos nacionales dejando de lado las historias locales. B. Emplear materiales didácticos estandarizados sin adaptaciones al contexto cultural de los alumnos. C. Involucrar a los ancianos de la comunidad como fuentes orales en la enseñanza de la historia local. O D. Evitar las actividades grupales para que cada estudiante trabaje de manera individual. En este caso, la respuesta correcta es la C. En un programa de estudio dirigido a alumnos de primaria de una comunidad otomí en Hidalgo, se busca incorporar lecciones sobre el papel de los pueblos indígenas en la formación del sistema educativo mexicano. ¿Qué actividad es menos adecuada para enseñar este tema histórico de forma comprensiva y crítica? A. Investigar y presentar un proyecto sobre líderes educativos indígenas del siglo XIX. B. Analizar textos escolares de la época para identificar perspectivas sobre los pueblos indígenas. C. Memorizar las fechas de las reformas educativas sin discutir su impacto en las comunidades indígenas. O D. Crear un mapa conceptual que muestre la relación entre educación y sociedad en el siglo XIX. Aquí la respuesta correcta es la C. La justificación es que memorizar fechas de reformas educativas sin analizar y discutir su impacto en las comunidades indígenas no contribuye a una comprensión crítica y comprensiva de la historia. Es importante vincular hechos históricos con sus consecuencias y significados para los pueblos indígenas y fomentar un análisis crítico que permita a los estudiantes entender la complejidad de estos procesos y su relevancia para sus propias comunidades y su identidad. Un grupo de estudiantes purépechas de Michoacán participará en un foro escolar sobre los derechos lingüísticos en México. ¿Qué actividad formativa será la menos efectiva para preparar a los estudiantes para que comprendan y discutan estos derechos? Respuesta D. Clases de gramática en español sin conexión con la lengua purépecha o su contexto legal. En la planeación de un proyecto de lectoescritura para una clase de alumnos mixtecos en Guerrero, el docente quiere asegurarse de que su propuesta pedagógica sea relevante y efectiva.
qué elemento sería menos importante incluir en su propuesta para garantizar la pertinencia cultural y lingüística del proyecto. A. Incorporar textos que reflejen la cosmovisión y las prácticas culturales mixtecas. B. Utilizar estrategias que han mostrado éxito en contextos educativos urbanos no indígenas sin adoptarlas. C. Desarrollar actividades de escritura creativa en la lengua mixteca. O D. Incluir la participación de la comunidad en el proceso de aprendizaje de la lectoescritura. Respuesta B. Utilizar estrategias que han mostrado éxito en contextos educativos urbanos no indígenas sin adaptarlas. En una escuela primaria en la región tarahumara de Chihuahua, se planea una lección sobre la evolución de las políticas educativas para los pueblos indígenas en México durante el siglo XX y XXI. ¿Qué enfoque metodológico sería el menos efectivo para que los estudiantes comprendan los cambios y continuidades de estas políticas? En este caso, la respuesta correcta es la D, y es memorización de los nombres de todos los secretarios de educación del siglo XX y XXI. La justificación es que memorizar los nombres de los secretarios de educación no contribuye directamente a la comprensión de cómo las políticas educativas han afectado a los pueblos indígenas o la evolución de estas políticas. Un enfoque que conecte las políticas con las experiencias vividas y la realidad actual de los estudiantes es mucho más efectivo para fomentar la comprensión crítica. En una escuela primaria en la comunidad Huichol de Jalisco se ha integrado un módulo sobre la historia y contribuciones de los pueblos indígenas a la sociedad mexicana. Para fomentar el pensamiento crítico y la reflexión histórica en los alumnos, ¿qué técnica pedagógica sería menos adecuada para abordar este tema? A. Realizar dramatizaciones sobre monumentos históricos relevantes de los pueblos indígenas. B. Analizar fuentes primarias y secundarias sobre la historia indígena en México. C. Comparar narrativas históricas de fuentes indígenas y no indígenas. O D. Limitarse a lecturas de un solo libro de texto con una perspectiva unificada y sin crítica. Respuesta D. La justificación es que limitar el estudio a un solo libro de texto con una única perspectiva sobre la historia no fomenta el pensamiento crítico ni la reflexión histórica. Ofrecer una pluralidad de fuentes y perspectivas y alentar a los estudiantes a analizar y comparar estas fuentes enriquece su comprensión y las capacita para pensar de manera más crítica sobre la historia y sus impactos. En una escuela de la comunidad yaqui en Sonora, el equipo docente está diseñando una propuesta pedagógica que integre las tecnologías de información y comunicación TIC de manera efectiva en el aula. ¿Cuál de las siguientes opciones sería la menos adecuada para asegurar que el uso de las TIC apoye la educación bilingüe e intercultural? A. Desarrollar un sitio web en yaqui y español que presente la historia y cultura yaqui en la comunidad educativa. B. Uso de software educativo disponible solo en inglés sin adaptaciones para el contexto bilingüe e intercultural. C. Implementación de proyectos de clase que utilicen TIC para investigar y presentar sobre temas culturales significativos. O D. Creación de materiales digitales que los estudiantes puedan usar para practicar ambas lenguas. Respuesta B. Uso de software educativo disponible solo en inglés sin adaptaciones para el contexto bilingüe e intercultural. La justificación es que el uso de software educativo que solo está disponible en inglés y sin adaptaciones para el contexto bilingüe e intercultural sería la opción menos adecuada. Esta práctica podría no solo ser ineficaz, sino también contraproducente, ya que no reflejaría ni respetaría la diversidad lingüística y cultural de los estudiantes yaqui, limitando su acceso a la educación en su lengua materna y el contexto de su propia cultura. Revisemos ahora reactivos con el formato de completamiento de oraciones. En el marco de un programa de educación preescolar en una comunidad mazahua, se observa que algunos niños muestran dificultades en la transición de la educación en el hogar de la escuela. Para facilitar esta transición y promover un desarrollo socioemocional saludable, es esencial que el educador B. Fomente un ambiente de aula que refleje aspectos culturales familiares para los niños. En este caso, A, C y D no son parte de la respuesta correcta. En una escuela de la comunidad Mixe en Oaxaca, un profesor se enfoca en diseñar lecciones que conecten con las experiencias y el conocimiento previo de sus estudiantes para, nos vamos a la respuesta que es la B, B. Fomentar un aprendizaje significativo al conectar nuevos conocimientos con los ya existentes. La justificación es que fomentar un aprendizaje significativo al conectar nuevos conocimientos con los ya existentes es esencial en cualquier contexto educativo, especialmente en comunidades indígenas, donde es crucial respetar y valorar la cultura y las experiencias de vida de los estudiantes. Este enfoque promueve una mayor comprensión y retención del conocimiento al hacerlo relevante y aplicable a la vida diaria de los estudiantes, en contraposición a la memorización superficial o el aprendizaje descontextualizado. Al diseñar una unidad didáctica sobre el ecosistema local para una escuela en la comunidad mazahua del Estado de México, el docente decide incorporar visitas de campo para que los estudiantes puedan observar y experimentar directamente con el entorno natural. Para maximizar el impacto educativo de estas visitas, es crucial que el docente A. Prepare a los estudiantes con anticipación mediante lecciones que aborden los conceptos clave que se explorarán durante las visitas. Ahorita nos estamos yendo rápido en el video,
por eso no estamos mencionando las respuestas incorrectas, que serían B, C y D, pero bueno, finalmente la justificación la podemos ver aquí. Preparar a los estudiantes con anticipación mediante lecciones que aborden los conceptos clave que se explorarán durante las visitas de campo es crucial para maximizar el impacto educativo. Esta preparación previa permite a los estudiantes tener un marco de referencia que enriquece su experiencia de aprendizaje, facilitando la conexión entre la teoría y la práctica y promoviendo una comprensión más profunda del ecosistema local en relación con sus conocimientos y vida cotidiana. En el estudio del papel de la educación en la integración de los pueblos indígenas en la sociedad nacional mexicana durante el siglo XIX, es crucial reconocer que la creación de las escuelas nacionales fue un esfuerzo por D. Fomentar una identidad nacional unificada, minimizando las diferencias culturales. La justificación es que la creación de las escuelas nacionales durante el siglo XIX en México fue parte de un esfuerzo más amplio por fomentar una identidad nacional unificada. A través de la educación se buscó minimizar las diferencias culturales y promover valores y conocimientos que contribuyeran a la integración de los pueblos indígenas y otros grupos dentro de una concepción de nación mexicana más homogénea. Este proceso implicaba en muchos casos una valoración menor de las culturas y lenguas indígenas en favor de los elementos considerados parte del patrimonio cultural y lingüístico nacional. Al diseñar una estrategia de enseñanza para una clase de ciencias naturales en una escuela primaria bilingüe en la comunidad zapoteca, es esencial que el docente, en este caso nos vamos a la respuesta, B, integre conocimientos tradicionales y prácticas culturales zapotecas con conceptos científicos modernos para facilitar la comprensión y el interés de los estudiantes en el tema. La justificación es que integrar los conocimientos tradicionales y prácticas culturales zapotecas con conceptos científicos modernos es esencial para diseñar una estrategia de enseñanza efectiva en una clase de ciencias naturales en comunidades indígenas. Este enfoque no solo valida y honra el conocimiento y la cultura local, sino que también facilita la comprensión de los conceptos científicos al relacionarlos con el contexto y la experiencia de vida de los estudiantes, aumentando su interés y participación en el aprendizaje. Cuando se enseña la historia de los pueblos indígenas en México a estudiantes de primaria en una comunidad náhuatl, es crucial que el educador B. incluya perspectivas y voces indígenas en el relato histórico, destacando su resistencia, adaptación y contribuciones para promover una comprensión integral y respetuosa de su rica herencia cultural. La explicación la puedes ver aquí al ponerle pausa al video. Para mejorar la enseñanza de las matemáticas en una escuela bilingüe en una comunidad tzotzil en Chiapas, el maestro decide integrar conceptos matemáticos con actividades cotidianas y culturales relevantes para los estudiantes. Este enfoque requiere que el docente B. diseñe lecciones que utilicen ejemplos de tejido y artesanías locales para explicar patrones geométricos y medidas. Respuesta B. En el contexto de una comunidad mixteca en Puebla, un grupo de maestros busca integrar la agricultura tradicional en el currículo de ciencias naturales para conectar mejor con los estudiantes y sus familias. Este enfoque requiere que el docente B. diseñe proyectos que permitan a los estudiantes explorar prácticas agrícolas locales y su relevancia científica. Y la explicación es que diseñar proyectos que permitan a los estudiantes explorar prácticas agrícolas locales y su relevancia científica es esencial para integrar la agricultura tradicional en el currículo de las ciencias naturales de manera efectiva. Este enfoque no solo hace que el aprendizaje sea más relevante y significativo para los estudiantes al conectar con su entorno y experiencia cotidiana, sino que también valora y respeta el conocimiento de las prácticas culturales de la comunidad, fomentando un enfoque de enseñanza intercultural y multidisciplinario. Al abordar la enseñanza de la lengua y cultura indígenas en una escuela en la comunidad otomí, es fundamental que el docente, espacio, para enriquecer la experiencia educativa de los estudiantes. Que el docente integre relatos históricos y culturales otomíes en el currículo para conectar el aprendizaje con la vida cotidiana de los estudiantes. La explicación es que integrar relatos históricos y culturales otomíes, etc., pues es una estrategia clave para conectar con la vida cotidiana y el aprendizaje. Este enfoque no solo valida y celebra su identidad cultural, sino que también promueve una comprensión más profunda de su lengua y cultura, haciéndola relevante y aplicable. Al hacerlo, el docente enriquece la experiencia educativa, fomentando el orgullo cultural y la autoestima de los estudiantes, mientras que les proporciona contextos significativos para el aprendizaje. Para desarrollar un programa de estudios interculturales en una escuela secundaria en una región con población significativa de descendencia náhuatl, es esencial que el coordinador pedagógico C. incorpore representantes de la comunidad náhuatl en el proceso de desarrollo curricular. Revisemos ahora reactivos con formato de elección de elementos de un listado. En una escuela primaria en la comunidad otomí, se propone implementar métodos de enseñanza que respeten y promuevan la cultura local.
Seleccione las estrategias adecuadas para este fin. Bien, esto como parte de la subárea psicopedagógica. Entonces aquí la respuesta correcta es la A, que es 1 y 3. Vamos a ver qué dice. 1. Uso de cuentos tradicionales otomíes en clases de lectura. 3. Organización de talleres donde los ancianos de la comunidad enseñan artesanías locales. Y pues esa es la respuesta correcta. En el contexto de las políticas lingüísticas y educativas implementadas en México para los pueblos indígenas durante los siglos XX y XXI, identifique las estrategias que han contribuido a preservar las lenguas indígenas y promover una educación intercultural. La respuesta es la A y es 1, 3, 4 y 5. 1. Creación de programas de radio en lenguas indígenas para educación a distancia. 3. Incorporación de la lengua y cultura indígenas en los currículos escolares. 4. Desarrollo de materiales educativos bilingües y biculturales. 5. Formación de docentes en educación intercultural bilingüe. Respuesta A. En el proceso de formación del sistema educativo mexicano durante el siglo XIX, se implementaron diversas estrategias para integrar a los pueblos indígenas en la estructura nacional. Identifique cuáles de las siguientes estrategias fueron empleadas para este fin. Respuesta C, que es 1, 2, 4, y dice 1. La creación de escuelas rurales bilingües en comunidades indígenas. 2. La exclusión del idioma y la cultura indígenas en el currículo. En este caso, sí, la respuesta es la C, es correcto, era 2. La exclusión del idioma y la cultura indígenas en el currículo escolar para promover la homogenización cultural. Y 4. La promulgación de leyes que obligaban a la enseñanza en español en todo el territorio nacional. En el diseño de un currículo escolar para una escuela primaria en una comunidad purépecha en Michoacán, se busca integrar aspectos que fortalezcan la lengua, cultura e identidad étnica de los estudiantes. Seleccione las estrategias que apoyarían este objetivo. La respuesta es la A, que nos dice que es 1, 3, 4 y 5. Entonces vemos que es 1. Incorporación de la historia y tradiciones purépechas en el contenido de las asignaturas. 3. Desarrollo de materiales didácticos bilingües que incluyen tanto el purépecha como el español. 4. Inclusión de proyectos que promuevan la investigación y documentación de la lengua purépecha por parte de los estudiantes. 5. Realización de actividades extracurriculares que involucren prácticas culturales purépechas. Y pues la explicación la puedes encontrar aquí. Seleccione las afirmaciones que verdaderamente reflejan los principios de los derechos culturales y lingüísticos de los pueblos indígenas según la legislación internacional. La respuesta es la A y nos dice que solamente son los elementos 1 y 3. Entonces 1 sería: los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y fortalecer sus propias instituciones culturales y educativas. 3. La educación de los niños indígenas debe ser conducida en su propia lengua cultural y lingüística cuando sea posible. Seleccione las estrategias que efectivamente promuevan una pedagogía culturalmente relevante en una escuela indígena. La respuesta es la A y es 1, 3, 5. 1. Diseño de materiales didácticos en colaboración con ancianos y líderes comunitarios para asegurar su relevancia cultural. 3. Implementación de proyectos de aprendizaje-servicio que involucren a los estudiantes en problemas reales de su comunidad. Y 5. Integración de la lengua indígena y sus variantes dialécticas en la instrucción académica en la comunicación escolar. En una escuela en una comunidad maya, el docente desea incorporar elementos culturales en la enseñanza de las matemáticas para hacer el aprendizaje más relevante y atractivo. Seleccione las actividades que mejor logran este objetivo. Respuesta A, que es 1 y 3, y dice 1. Uso de patrones de tejidos mayas para enseñar conceptos de geometría. Y 3. Organización de actividades que utilicen sistemas de numeración maya en problemas matemáticos. En una escuela en una comunidad náhuatl, se planea integrar más eficazmente la lengua náhuatl en el currículo. Seleccione las medidas que facilitarían este objetivo de manera efectiva. La respuesta es A. Elementos 1 y 3. 1. Capacitación de todos los docentes, incluyendo los que no están en náhuatl, en conceptos básicos de la lengua para fomentar su uso en todas las asignaturas. Y 3. Desarrollo de materiales didácticos en náhuatl para materias como historia, ciencia y matemáticas. Un maestro en una escuela multigrado en una comunidad triqui planea usar cuentos locales para enseñar lectura. ¿Cuáles aspectos debe considerar para que la actividad sea efectiva? La respuesta es la A y es elementos 2-4. 2. Incluir preguntas de comprensión que reflejen tanto el contexto cultural como el contenido del cuento. Y 4. Adaptar los cuentos para incluir elementos de la vida cotidiana de los estudiantes triqui. Respuesta A. En una clase de historia en una escuela de la comunidad mazateca, el profesor desea ilustrar cómo los mazatecos han influido en la cultura regional más amplia. ¿Cuáles actividades podrían ayudar a alcanzar este objetivo de manera efectiva? La respuesta es la A y son los elementos 2 y 3. 2. Investigar y presentar proyectos sobre personalidades mazatecas influyentes en la cultura y la política regional. Y 3. Realizar un intercambio con estudiantes de otras regiones para compartir y aprender sobre las diversas culturas en México.
Revisemos ahora reactivos con formato de jerarquización u ordenamiento. Ordena los siguientes pasos según su importancia en la implementación de un programa de educación intercultural bilingüe efectivo en una comunidad indígena. La respuesta es la A, y vemos que primero es 4. Involucramiento activo de la comunidad en la planificación e implementación del programa. 2. Formación de docentes en prácticas pedagógicas bilingües e interculturales. 3. Diseño curricular que integre la lengua y cultura indígenas en todas las materias. 1. Evaluación y retroalimentación continua del programa por parte de la comunidad educativa y expertos en educación bilingüe. Respuesta A. Para implementar una práctica docente que sea culturalmente pertinente en una escuela de educación primaria indígena, ordena los siguientes elementos según su relevancia en la planeación de las lecciones. La respuesta es la A, y dice que es así como va: 1, 2, 3, 4. 1. Evaluación de los conocimientos previos de los estudiantes sobre el tema a tratar. 2. Integración de la lengua indígena como medio de instrucción y contenido en el currículo. 3. Incorporación de elementos culturales locales en los ejemplos y materiales didácticos. Y 4. Adaptación de las estrategias de enseñanza a los estilos de aprendizaje de los estudiantes. Ordena los siguientes conceptos de acuerdo con su importancia en la incorporación del conocimiento histórico en la educación de los pueblos indígenas para fortalecer su identidad cultural. La respuesta es la B y nos dice que es 4. Valoración de la resistencia y luchas contemporáneas de los pueblos indígenas. 3. Análisis crítico de la colonización y sus efectos en los pueblos indígenas. 2. Enseñanza de la historia prehispánica y sus impactos en la actualidad. Y 1. Reconocimiento de los aportes históricos de los pueblos indígenas a la nación. En este caso, la justificación es que la valoración de la resistencia y las luchas contemporáneas de los pueblos indígenas es fundamental para fortalecer la identidad cultural y comprender la situación actual de sus pueblos. Le sigue el análisis crítico de la colonización, que permite entender los cambios y continuidades en la vida de los pueblos indígenas. La enseñanza de la historia prehispánica aporta conocimientos sobre las raíces y el legado cultural, y el reconocimiento de los aportes históricos de los pueblos indígenas a la nación fomenta el respeto y la valoración de su contribución a la historia compartida. En el contexto de fortalecer las relaciones entre pueblos indígenas y la sociedad nacional mexicana, ordena las siguientes acciones de acuerdo con su impacto potencial en promover una coexistencia armoniosa y mutuamente enriquecedora. Bien, te dejamos este reactivo para que le pongas pausa al video y lo revises con calma. Este reactivo también te lo dejamos para que le pongas pausa al video y lo revises con calma. Ordene las siguientes estrategias pedagógicas basadas en el desarrollo cognitivo y socioemocional del niño, desde la más efectiva hasta la menos efectiva, para promover un aprendizaje significativo en un contexto educativo indígena. La respuesta es la A, y vemos que es así. 4. Integración de la lengua y cultura indígenas en los contextos curriculares. 1. Uso de ejemplos de vida cotidiana de la comunidad para explicar conceptos abstractos. 3. Creación de espacios de aprendizaje que promuevan la colaboración y el diálogo entre estudiantes. Y 2. Fomento de la memorización de datos y fechas sin conexión con su contexto cultural. Respuesta A. Para fomentar un entorno de aprendizaje inclusivo y respetuoso de la diversidad cultural en una escuela indígena, ordene las siguientes prácticas docentes de la más a la menos relevante. La respuesta es la A y nos dice que, bueno, es como va, ¿no? 1, 2, 3, 4. 1. Promoción de la lengua indígena como lengua de instrucción junto al español. 2. Inclusión de referencias culturales indígenas en ejemplos y materiales didácticos. 3. Creación de un código de conducta que respete y celebre la diversidad cultural. Y 4. Uso exclusivo de materiales didácticos producidos a nivel nacional sin adaptaciones locales. Para garantizar la efectiva implementación de los derechos culturales y lingüísticos de los pueblos indígenas en la educación, ordene las siguientes acciones desde la más prioritaria a la menos prioritaria. La respuesta es la C y nos dice que es 4. Realización de consultas periódicas con comunidades indígenas para adaptar el currículo a sus necesidades específicas. 3. Inclusión de representantes de pueblos indígenas en la toma de decisiones educativas a nivel nacional. 1. Desarrollo de programas de formación docente en educación intercultural bilingüe. Y 2. Asegurar la disponibilidad de materiales didácticos en lenguas indígenas. Respuesta C. Para establecer un programa de educación intercultural bilingüe exitoso en una comunidad otomí en Querétaro, ordene las siguientes acciones de acuerdo con su prioridad en el desarrollo e implementación del programa. La respuesta es la A y nos dice lo siguiente. Primero es 4. Involucramiento de la comunidad en la planificación del currículo y actividades educativas. 3. Capacitación de maestros en métodos de enseñanza bilingüe e intercultural. 2. Diseño de materiales didácticos que incorporen tanto la lengua otomí como el español. Y 1. Evaluación continua del programa para ajustes basados en retroalimentación de estudiantes, padres y maestros. Respuesta A. Para implementar con éxito un programa de educación bilingüe e intercultural en una comunidad indígena, clasifique las siguientes etapas por su orden de importancia en la planificación e implementación del programa. Respuesta A y dice, primero es la 3,
que es participación comunitaria en el diseño y evaluación del currículo educativo. 2. Capacitación inicial intensiva para maestros en metodologías bilingües interculturales. 4. Desarrollo y adaptación de materiales didácticos bilingües que reflejen la cultura local. Y 1. Evaluación y seguimiento continuo para ajustar el programa según las necesidades y el contexto. Respuesta A. Y, para finalizar, los reactivos del área 1 básica, revisemos los reactivos con formato de relación de columnas. Dice así: relacione los tipos de bilingüismo con sus descripciones correctas. Muy bien, aquí la respuesta correcta es la A y nos dice que en la categoría incipiente la descripción es que el aprendizaje del segundo idioma está en sus etapas iniciales con habilidades muy básicas en el nuevo idioma. Posteriormente, 2. Coordinado. Con el aprendizaje del segundo idioma se realiza de manera que los idiomas se mantienen separados con contextos y funciones distintas. 3. Auditivo, con que el segundo idioma se añade sin reemplazar el idioma nativo, enriqueciendo el repertorio lingüístico del hablante. Y 4. Sustractivo, con C. El segundo idioma se aprende a expensas del primero, que puede ser desplazado y eventualmente olvidado. Relacione los enfoques metodológicos con sus descripciones apropiadas para la enseñanza en contextos bilingües. Bien, la respuesta es la A y nos dice que en la categoría de inmersión total tenemos que el aprendizaje se realiza únicamente en el segundo idioma para fomentar una rápida adquisición con poco uso de la lengua materna del estudiante. 2. Programas de mantenimiento. Con C. El idioma minoritario se utiliza como medio de instrucción para preservar y fortalecer la primera lengua del estudiante mientras aprende el segundo idioma. 3. Educación bilingüe transitoria. Con B. El objetivo es eventualmente mover a los estudiantes al uso exclusivo del segundo idioma, empezando con una base en su lengua materna. Y 4. Enfoque de doble inmersión, con que se enseña en dos idiomas con el objetivo de lograr fluidez en ambos, promoviendo igualdad entre los hablantes nativos de cada lengua. Relacione las siguientes estrategias educativas con su aplicación adecuada en un contexto escolar bilingüe. La respuesta es la A y dice: en la categoría de aprendizaje basado en proyectos, con D, los estudiantes realizan proyectos que requieren investigación y solución de problemas aplicando lo aprendido en situaciones reales. 2. Enseñanza explícita, con los conceptos son enseñados de manera directa y estructurada para asegurar la comprensión de todos los estudiantes. 3. Aprendizaje cooperativo, con B, con que los estudiantes trabajan juntos en grupos pequeños para completar tareas y resolver problemas aprendiendo unos de otros. Y 4. Diferenciación pedagógica, con A, utilizar diferentes métodos y materiales para adaptar la enseñanza a las necesidades de aprendizaje de cada estudiante. Revisemos ahora reactivos del área 2, campos de conocimiento escolar. Bien, la dinámica es muy parecida a la dinámica de los reactivos del área 1. Vamos a revisar primero reactivos con el formato de cuestionamiento directo, posteriormente reactivos de completamiento de oraciones, ordenamiento y jerarquización de elementos, selección de elementos y finalmente relación de columnas. No precisamente en el orden que acabo de mencionar, sin embargo, pues recordemos que en la parte superior de los reactivos se va a encontrar la subárea de la cual hace referencia el tema del reactivo que se está tratando, recordando que son 4 opciones de respuesta y que se puede encontrar la respuesta después del reactivo, la justificación y la referencia, obviamente referencia bibliográfica oficial propuesta por Ceneval, de la cual se sustenta la calidad del reactivo y el contenido. Entonces dice así: subárea, la matemática; tema, el campo de las matemáticas en el plan y los programas de preescolar y primaria. En una escuela primaria de la región Tzotzil de Chiapas, el docente utiliza juegos tradicionales para enseñar conceptos matemáticos fundamentales. Durante un juego en el que se utiliza el tejido para crear patrones, los estudiantes descubren la relación entre geometría y arte. ¿Cuál de los siguientes conceptos matemáticos se facilita mejor a través de esta actividad? A. Cálculo diferencial. B. Teoría de números. C. Estadística descriptiva. O D. Simetría y patrones geométricos. La respuesta es la D. Bueno, esta es una justificación muy sencilla, entonces vamos a pasar al siguiente reactivo. Una escuela en la región mixteca de Puebla implementa un proyecto para el estudio de ecosistemas locales. Los estudiantes deben identificar los distintos tipos de plantas y sus roles en el ecosistema. ¿Cuál de las siguientes acciones es crucial para alcanzar el aprendizaje esperado en este proyecto? A. Memorizar el nombre científico de todas las especies de plantas de la región. B. Realizar un viaje virtual por distintos ecosistemas del mundo. C. Establecer un herbario en la escuela con muestras de plantas locales. O D. Comparar las plantas locales con especies de ecosistemas extranjeros. La respuesta es la C, que es establecer un herbario en la escuela con muestras de plantas locales.
La justificación es que establecer un herbario en la escuela con muestras de plantas locales permite a los estudiantes observar directamente la diversidad vegetal de su entorno, entender sus roles específicos dentro del ecosistema y aplicar conocimientos de clasificación y biología. Esta acción fomenta el aprendizaje activo y significativo al involucrar a los estudiantes en la recolección y estudio de especímenes reales, ayudando a establecer conexiones con su entorno natural inmediato. En una comunidad mixta de Oaxaca, un grupo de estudiantes de primaria participa en un proyecto que busca integrar los conocimientos matemáticos con la vida cotidiana de su comunidad. Utilizan técnicas tradicionales de tejido para entender conceptos de geometría. ¿Cuál de los siguientes aprendizajes es el principal objetivo de esta actividad? La respuesta es la B y es comprender las propiedades de las figuras geométricas. Por ejemplo, resolver ecuaciones lineales, aplicar teoremas de cálculo diferencial y analizar series y secuencias numéricas, pues no son parte de la respuesta correcta. Una maestra de escuela en la comunidad purépecha de Michoacán incorpora en su programa estudios sobre la historia local y los sistemas de gobierno tradicionales purépechas. ¿Cuál es el objetivo principal de integrar estos temas en el aula? A. Mejorar las habilidades de memorización de los estudiantes. B. Fomentar la comprensión y apreciación de la cultura purépecha. C. Preparar a los estudiantes para exámenes estandarizados de historia. O D. Incrementar el interés de los estudiantes en carreras políticas. La respuesta es la B, que es fomentar la comprensión y apreciación de la cultura purépecha. La justificación es que integrar estudios sobre la historia local y los sistemas de gobierno tradicionales purépechas tiene como objetivo principal fomentar la comprensión y apreciación de la cultura purépecha entre los estudiantes. Esto permite a los alumnos valorar su propio patrimonio, comprender mejor su identidad cultural y promover el respeto por su historia y tradiciones. Un profesor de una escuela bilingüe en la región Tzotzil de Chiapas utiliza cuentos populares tanto en tzotzil como en español para enseñar a sus alumnos sobre la estructura narrativa y el valor cultural de las historias. ¿Qué resultado principal se espera de esta estrategia? A. Mejora en la pronunciación de palabras en ambas lenguas. B. Aumento en la comprensión lectora, específicamente de español. C. Reconocimiento de la estructura narrativa y apreciación cultural. O D. Desarrollo de habilidades matemáticas a través de patrones en las historias. La respuesta es la C, que es el reconocimiento de la estructura narrativa y apreciación cultural. La justificación es que la utilización de cuentos populares en ambas lenguas tiene como objetivo principal que los estudiantes reconozcan la estructura narrativa común entre las historias y aprecien los valores culturales inherentes a estas narraciones. Esta estrategia no solo fortalece las habilidades lingüísticas en tzotzil y español, sino que también profundiza la comprensión de los alumnos sobre su propia cultura y la universalidad de ciertos temas narrativos, fomentando un sentido de identidad y pertenencia. En un proyecto educativo llevado a cabo en una escuela de la comunidad tarahumara en Chihuahua, los estudiantes aprenden matemáticas a través de la construcción de juguetes tradicionales como los aros y las flechas. ¿Cuál es el concepto matemático principal que los estudiantes practican al medir y cortar materiales para la construcción de estos juguetes? A. Probabilidad y estadística. B. Fracciones y proporciones. C. Geometría y simetría. O D. Álgebra y ecuaciones. La respuesta es la B. Fracciones y proporciones. La justificación es que al medir y cortar materiales para la construcción de juguetes tradicionales, como aros y flechas, los estudiantes practican fracciones y proporciones. Estos conceptos son fundamentales para comprender las relaciones entre las diferentes partes del juguete y para asegurar que las dimensiones sean precisas y proporcionales, lo cual es crucial para la funcionalidad y estética de los juguetes. En una escuela situada en una comunidad mixta de Oaxaca, se organiza un proyecto para que los estudiantes investiguen y presenten las distintas festividades y tradiciones de su comunidad, destacando su importancia cultural y social. ¿Cuál es el objetivo principal de incluir este proyecto en el currículo escolar? A. Incrementar la habilidad de los estudiantes para realizar investigaciones históricas. B. Fomentar la apreciación y respeto por la diversidad cultural y las tradiciones locales. C. Mejorar las habilidades de presentación oral y escrita de los estudiantes. O D. Desarrollar un sentido de competencia en los estudiantes al comparar sus festividades con otras culturas. La respuesta es la B. Fomentar la apreciación y respeto por la diversidad cultural y las tradiciones locales. Y el objetivo de que justamente sea esto es que este tipo de proyecto no solo ayuda a los estudiantes a comprender mejor y valorar su propia cultura, sino que también contribuye a fortalecer su identidad cultural y promover la inclusión y el respeto mutuo dentro y fuera de la comunidad escolar. Durante una excursión a un parque nacional cercano a su comunidad en Huasteca Potosina, un grupo de estudiantes de primaria observa una amplia variedad de especies tanto de flora como de fauna. Al regresar al aula, el maestro les pregunta, ¿cuál es la importancia de preservar la biodiversidad en este parque nacional? A. Asegurar el equilibrio ecológico y la supervivencia de especies. B. Mejorar el atractivo turístico de la región. C. Incrementar las áreas disponibles para el desarrollo urbano. O D. Reducir los costos de conservación del parque. La respuesta es la A.
asegurar el equilibrio ecológico y la supervivencia de especies. La justificación es que preservar la biodiversidad en ecosistemas locales como un parque nacional es crucial para asegurar el equilibrio ecológico y la supervivencia de las especies. La biodiversidad es fundamental para mantener los procesos ecológicos que sostienen la vida en la Tierra, incluyendo la polinización, la descomposición de materia orgánica, la purificación del aire y del agua y el control natural de plagas. Además, la diversidad biológica es esencial para la resiliencia de los ecosistemas frente a cambios ambientales y desastres naturales. Durante una unidad sobre conservación ambiental en una escuela en la comunidad de la Sierra Norte de Puebla, los estudiantes aprenden sobre el impacto de las actividades humanas en los bosques locales. ¿Cuál de las siguientes acciones es la más efectiva para reducir el impacto humano negativo en estos ecosistemas? A. Aumentar el uso de vehículos de todoterreno para exploración. B. Implementar programas de reciclaje en la comunidad. C. Fomentar la tala indiscriminada para promover nuevas áreas de cultivo. O D. Establecer zonas protegidas donde se prohíba la tala y la caza. La respuesta es la D, justamente la última que vimos. La justificación es que establecer zonas protegidas donde se prohíba la tala y la caza es la acción más efectiva para reducir el impacto humano negativo en los ecosistemas forestales. Esta medida ayuda a preservar la biodiversidad, proteger hábitats críticos para la fauna local y mantener los servicios ecosistémicos como la purificación del aire y la regulación del clima que beneficien a toda la comunidad y al planeta. En una comunidad náhua en Guerrero, un grupo de estudiantes de primaria trabaja en un proyecto para diseñar un sistema de riego para su huerto escolar utilizando principios matemáticos básicos. ¿Qué concepto matemático es esencial para calcular correctamente la cantidad de agua necesaria para cada planta en el huerto? A. Geometría. B. Estadística. C. Álgebra. O D. Aritmética. La respuesta es la D. Aritmética. La justificación es que la aritmética es esencial para calcular correctamente la cantidad de agua necesaria para cada planta en el huerto. Utilizando operaciones básicas como suma, resta, multiplicación y división, los estudiantes pueden determinar la cantidad de agua requerida por planta basándose en las necesidades específicas de cada tipo de planta y el área total del huerto. Este enfoque práctico no solo aplica conceptos matemáticos en un contexto real y relevante para los estudiantes, sino que también fomenta la comprensión de la importancia de la conservación del agua y el cuidado del medio ambiente. En una escuela ubicada en la comunidad Huichol de Nayarit, se desarrolla un proyecto para estudiar las formas de gobierno tradicionales y su influencia en la organización comunitaria actual. ¿Cuál de las siguientes habilidades es primordial que los estudiantes desarrollen a través de este proyecto? A. La capacidad de memorizar fechas y nombres históricos. B. La habilidad para analizar y comparar diferentes sistemas de gobierno. C. La destreza en el uso de herramientas digitales para la investigación. O D. La competencia para realizar cálculos matemáticos complejos. La respuesta es la B, la habilidad para analizar y comparar diferentes sistemas de gobierno. La explicación o justificación es que la habilidad para analizar y comparar diferentes sistemas de gobierno es primordial en este contexto, ya que permite a los estudiantes entender cómo las formas de gobierno tradicionales han influido en la organización comunitaria actual. Esta competencia fomenta el pensamiento crítico y la comprensión profunda de la estructura social y política de su propia comunidad, así como de otras culturas, enriqueciendo su aprendizaje en el área de lo social. A través de la comparación y el análisis, los estudiantes pueden apreciar la diversidad de sistemas de gobierno y su impacto en la vida cotidiana y la cohesión comunitaria. Revisemos ahora reactivos con el formato de jerarquización u ordenamiento. En una escuela bilingüe de la comunidad Mazahua en el Estado de México, se implementa un programa para el desarrollo de habilidades de lectoescritura en Mazahua y español. Organice las siguientes etapas de acuerdo con una secuencia didáctica adecuada para la adquisición de estas habilidades. Vemos que la respuesta correcta es la A, y dice que iniciamos con la 2, que es reconocimiento de sonidos y letras en ambas lenguas, práctica de diálogos sencillos en lengua indígena, lectura comprensiva de textos bilingües y escritura creativa en lengua indígena utilizando estructuras gramaticales complejas. Posteriormente, dice así, en un programa educativo dirigido a alumnos de primaria bilingüe en una comunidad zapoteca en Oaxaca, se propone un proyecto para fomentar tanto la lengua zapoteca L1 como el español L2. Ordene los pasos sugeridos para implementar este proyecto desde su planificación hasta su ejecución. Bien, la respuesta es la A y nos dice que primero es 3. Investigación sobre temas de interés cultural en la comunidad. 4. Integración de las familias en el proceso de aprendizaje a través de entrevistas. 2. Creación de materiales didácticos en zapoteca y español. Y 1. Evaluación del proyecto a través de presentaciones orales en ambas lenguas. En un proyecto educativo para estudiantes de una comunidad triqui en Oaxaca, se diseñó un plan para fomentar el bilingüismo en triqui y español a través de la literatura. Ordene los siguientes pasos según el proceso recomendado para promover la adquisición y desarrollo de ambas lenguas. Respuesta A, que nos dice lo siguiente. Primero es 3. Selección de libros y cuentos populares relevantes para la cultura triqui y la literatura hispano-americana.
4. Invitación a escritores locales para que compartan sus obras y experiencias. 1. Creación de un club de lectura con libros en ambas lenguas. Y 2. Evaluación de la comprensión lectora y habilidades de escritura en triqui y español. En un taller de matemáticas integrado en el currículo de una escuela primaria en la comunidad zapoteca en Oaxaca, se busca enseñar a los estudiantes cómo las matemáticas se aplican en su cultura, especialmente en el arte del tejido. Organice las siguientes etapas del proceso educativo diseñado para este propósito. Bien, la respuesta es la A, y nos dice que primero es 4, introducción a conceptos de geometría y proporción. 2, visita a artesanos locales para aprender sobre el proceso de tejido. 1, analizar de los patrones geométricos en los tejidos zapotecas. Y 3, creación de propios diseños de tejido aplicando los conceptos matemáticos aprendidos. En un proyecto escolar, realizado en una comunidad lacandona en Chiapas, los estudiantes participan en la creación de un jardín botánico que incluye plantas medicinales locales. El proyecto tiene varias fases, desde la planificación hasta la ejecución y el mantenimiento. Ordene las siguientes etapas de acuerdo con el proceso educativo que se lleva a cabo. Bien, la respuesta es la A, que nos dice que es 1, 4, 2, 3. 1. Identificación y clasificación de las plantas medicinales de la región. 4. Recolección de semillas y preparación del suelo para la siembra. 2. Diseño del jardín botánico considerando las necesidades específicas de cada planta. Y 3. Mantenimiento regular del jardín y monitoreo del crecimiento de las plantas. Una escuela bilingüe en la comunidad zapoteca de Oaxaca lleva a cabo un proyecto para fomentar el uso y la preservación de la lengua zapoteca entre sus estudiantes, tanto en el aula como en la comunidad. El proyecto incluye varias fases, desde la investigación inicial hasta la presentación de los resultados. Organice los siguientes pasos de acuerdo con la secuencia recomendada para la implementación del proyecto. La respuesta es la A, y vemos que primero es 2. Investigación sobre el uso de la lengua zapoteca en diferentes contextos por parte de los estudiantes. 4. Organización de talleres con hablantes nativos para aprender sobre la lengua y la cultura zapoteca. 3. Creación de materiales en lengua zapoteca como libros de cuentos y diccionarios. Y 1. Presentación de los proyectos a la comunidad en un evento cultural. Revisemos ahora reactivos con formato de completamiento de oraciones. En un programa educativo orientado a estudiantes de primaria de una comunidad náhuatl en Hidalgo, se enfatiza la importancia de las tradiciones y costumbres en la construcción de la identidad colectiva. El maestro decide que una forma efectiva de lograr este objetivo es a través de historias familiares y comunitarias que resalten valores culturales compartidos. La respuesta es la B, narración. La justificación es que la narración de historias familiares y comunitarias es una técnica poderosa para enseñar sobre tradiciones y costumbres, ya que permite a los estudiantes conectar emocional y cognitivamente con su herencia cultural. A través de las historias se pueden transmitir valores, enseñanzas y la importancia de la identidad colectiva de manera viva y personal, lo cual es fundamental en los programas educativos orientados a la valoración de la propia cultura. En el contexto de una escuela primaria en la comunidad yaqui de Sonora, los estudiantes llevan a cabo un proyecto para explorar la historia y el impacto social de la danza del venado en su cultura. Un aspecto clave del proyecto es el análisis de cómo la danza refleja entre el ser humano y la naturaleza, así como sus creencias espirituales. En este caso es la armonía. En una actividad escolar realizada en una comunidad de la Sierra Gorda de Querétaro, los estudiantes exploran el concepto de cadenas alimenticias utilizando ejemplos de su entorno local. La maestra explica que en una cadena alimenticia la energía fluye desde los productores hasta los consumidores y finalmente a los descomponedores. Eso sería la respuesta A. Este es un reactivo de la subaria, la naturaleza. Durante una clase en una escuela primaria en una comunidad mixteca de Puebla, se introduce a los estudiantes al concepto de fracciones a través de la repartición entre grupos para enseñar sobre partes iguales y el concepto de fracción como parte de un todo. Entonces sería piezas de fruta para enseñar sobre partes iguales y el concepto de fracción. Por ejemplo, hojas de papel, juegos de mesa o cuentos cortos, pues no son parte de la respuesta correcta. En una escuela en la comunidad maya de Yucatán, se utiliza un programa que integra la historia local maya con el currículo de estudios sociales. Los estudiantes participan en la recreación de un mercado tradicional maya para aprender sobre economía y comercio. La actividad busca que los alumnos comprendan la importancia del espacio en las sociedades antiguas y modernas. En este caso es la interdependencia. Esa es la respuesta correcta. Tecnología, agricultura y moneda pues no son parte de la respuesta correcta. En una iniciativa para promover el bilingüismo entre los estudiantes de una escuela en una comunidad triqui en Oaxaca, se implementa un proyecto que incluye la creación de un libro bilingüe. Este libro recopila cuentos y leyendas tanto en triqui como en español, escritos por los propios estudiantes. Ordena los siguientes pasos según el proceso de creación del libro. La respuesta es la A y nos dice lo siguiente. Primero es 3. Recolección de cuentos y leyendas de la comunidad y redacción por los estudiantes.
1. Revisión y corrección de los textos por parte de los docentes y hablantes nativos. 2. Impresión y encuadernación del libro. Y 4. Presentación del libro a la comunidad en un evento especial. Respuesta A. Durante una lección de ciencias en una escuela primaria en la comunidad Rarámuri de Chihuahua, los estudiantes aprenden sobre el ciclo del agua y su impacto en el medio ambiente local. Para ilustrar cómo el agua se mueve a través de este ciclo, el maestro utiliza un modelo que muestra la evaporación, condensación, precipitación y filtración. Aquí, por ejemplo, fotosíntesis, respiración y transpiración pues no son parte de la respuesta correcta y la explicación la encuentras aquí. En un proyecto escolar en una comunidad mixteca de Oaxaca, los estudiantes son alentados a escribir y compartir historias que reflejen sus tradiciones y vida cotidiana. Para facilitar este proceso, el maestro sugiere el uso de respuesta D, fotografías familiares como punto de partida para la escritura creativa, permitiendo a los alumnos explorar y expresar su identidad cultural. Por ejemplo, mapas conceptuales, diagramas de Venn o líneas del tiempo no forman parte de la respuesta correcta. En una escuela ubicada en una comunidad huichol de Jalisco, los maestros buscan integrar el arte tradicional huichol con el aprendizaje matemático. Durante un proyecto, los estudiantes crean diseños de chaquiras que deben cumplir con ciertos requisitos matemáticos como simetría y patrones. Para lograr esto, los estudiantes primero deben espacio para asegurar la precisión en sus diseños. La respuesta es la C, que es medir y marcar el espacio de trabajo. Aquí, por ejemplo, estimar las dimensiones del diseño, calcular el número total de chaquiras necesarias o aplicar teoremas de geometría no son parte de la respuesta correcta. En este reactivo nos vamos a detener para ver la justificación, ya que me pareció un reactivo muy difícil. Entonces diría que medir y marcar el espacio de trabajo es un paso fundamental para los estudiantes al iniciar un proyecto que integra arte y matemáticas, especialmente al trabajar con diseños de chaquiras que requieren simetría y patrones. Esta acción asegura que los diseños mantengan las proporciones correctas y se ajusten a los requisitos matemáticos del proyecto. Al medir y marcar cuidadosamente, los estudiantes pueden planificar mejor la distribución de las chaquiras, facilitando la aplicación precisa de conceptos como la simetría y los patrones, lo cual es crucial para la estética y el significado cultural de su arte. Veamos ahora reactivos del formato de elección de elementos de un listado. Un maestro de una escuela primaria en una comunidad otomí en Querétaro integra prácticas sociales locales en su plan de estudios para promover la comprensión histórica y valoración del entorno cultural. Seleccione las actividades que efectivamente conectan el conocimiento formal con las prácticas sociales de la comunidad. La respuesta es la C y vemos que son los elementos 2 y 5. 2. Realización de entrevistas con ancianos de la comunidad sobre historias locales. Y 5. Organización de una feria cultural con exposiciones de tradiciones artesanas y gastronomía local. En una escuela de la comunidad Rarámuri en Chihuahua, se busca integrar el conocimiento matemático con las prácticas culturales de la comunidad. Identifique las actividades que facilitarían esta integración al enseñar conceptos matemáticos. La respuesta es la B y nos dice que son los elementos 1 y 4. 1. Organizar carreras de larga distancia para comprender conceptos de velocidad y distancia. Y 4. Comparar cantidades utilizando semillas y piedras locales en ejercicios de conteo. Un docente de una escuela en la región de la Sierra Norte de Puebla busca fomentar el respeto y la conservación del medio ambiente en sus alumnos. Para ello, diseña actividades que permitan a los estudiantes interactuar con su entorno natural de manera responsable. Identifique las actividades que contribuyen a este objetivo. La respuesta es la B y nos dice que son los elementos 1, 3 y 5. 1. Realizar un inventario de las especies de plantas y animales en la región. 3. Crear campañas de concientización sobre el reciclaje en la escuela. Y 5. Implementar un sistema de riego por goteo en el huerto escolar para enseñar sobre el uso eficiente del agua. En una escuela primaria bilingüe situada en la comunidad huichol de Jalisco, se implementan estrategias para promover el bilingüismo efectivo entre los estudiantes. Identifique las estrategias que apoyan el desarrollo de la competencia lingüística tanto en la lengua materna como en la segunda lengua. La respuesta es la D y nos dice que son los elementos 3, 4 y 5. 3. Organización de eventos culturales que fomenten la práctica oral de ambas lenguas. 4. Implementación de programas de tutoría entre pares, emparejando estudiantes avanzados en una lengua con aquellos que están aprendiéndola. Y 5. Evaluaciones escritas y orales periódicas en ambas lenguas para monitorear el progreso. En una escuela ubicada en la comunidad otomí en Querétaro, se lleva a cabo un proyecto interdisciplinario que busca conectar el estudio de la historia local con el desarrollo de competencias sociales y cívicas entre los estudiantes. Selección de las actividades que contribuyen efectivamente a este propósito. La respuesta es la B, y vemos aquí que las opciones son 2 y 4. 2. Investigación y presentación de la historia local y sus líderes comunitarios. Y 4. Creación de un mural que represente eventos significativos de la historia de la comunidad. Siguiente reactivo. En un programa educativo de una escuela primaria ubicada en la región lacustre de Michoacán, se planean actividades al aire libre para explorar la biodiversidad local.
Seleccione las actividades que promueven el conocimiento y la conservación de los ecosistemas acuáticos locales. La respuesta es la B y nos dice que es 2, 4 y 5. 2. Recolección de muestras de agua de diferentes cuerpos acuáticos para el análisis. 4. Participación en un proyecto comunitario de limpieza de ríos y lagos. Y 5. Estudio de la historia local y su relación con los cuerpos de agua. En un esfuerzo por promover la lectura y la escritura en una escuela de una comunidad náhuatl en Puebla, se inicia un programa de cuentacuentos donde los estudiantes crean y narran historias basadas en la mitología náhuatl. Seleccione las habilidades lingüísticas que este programa busca desarrollar en los estudiantes. La respuesta es la D y nos dice que en este caso, pues bueno, es 2, 3 y 4. Entonces 2, habilidad para escribir textos narrativos en ambas lenguas. 3, desarrollo de la expresión oral mediante la narración de cuentos. Y 4, conocimiento profundo de la gramática náhuatl. En un esfuerzo por integrar el conocimiento ambiental con el currículo escolar, un grupo de maestros de una escuela en la región de la Sierra Tarahumara implementa una serie de actividades prácticas. Estas actividades están diseñadas para enseñar a los estudiantes sobre los ecosistemas locales y la importancia de la conservación. Seleccionen las actividades que efectivamente contribuyen a este objetivo educativo. 1, 2 y 5 de acuerdo a la respuesta A, que es 1. Realización de caminatas de exploración para identificar distintos tipos de flora y fauna. 2. Participación en proyectos de reforestación y cuidado de áreas verdes escolares. Y 5. Organización de debates sobre el impacto humano en los ecosistemas locales y cómo minimizarlo. En un esfuerzo por integrar el conocimiento ambiental con el currículo escolar, un grupo de maestros de una escuela en la región de la Sierra Tarahumara implementa una serie de actividades prácticas. Estas actividades están diseñadas para enseñar a los estudiantes sobre los ecosistemas locales y la importancia de la conservación. Seleccione las actividades que efectivamente contribuyen a este objetivo educativo. Respuesta A, que es 1, 2 y 5, y es 1. Realización de caminatas de exploración para identificar distintos tipos de flora y fauna. 2. Participación de proyectos de reforestación y cuidado de áreas verdes escolares. Y 5. Organización de debates sobre el impacto humano en los ecosistemas locales y cómo minimizarlo. En un esfuerzo por comprender mejor la historia y la organización social de su comunidad, los estudiantes de una escuela primaria en la comunidad Mixe de Oaxaca participan en un proyecto de historia oral. Este proyecto incluye la recolección de historias, leyendas y anécdotas de ancianos y líderes comunitarios. Seleccione las habilidades y conocimientos que este proyecto busca desarrollar entre los estudiantes. Respuesta A, que es 1. Habilidades de investigación y entrevista. 3. Comprensión profunda de la historia y culturas locales. Y 5. Desarrollo de la expresión oral y escrita. En una escuela primaria situada en la comunidad maya de Quintana Roo, se implementa un proyecto educativo que combina el conocimiento tradicional maya con la ciencia moderna para explorar la biodiversidad del ecosistema local. Selecciona las actividades que permiten a los estudiantes entender y valorar la riqueza natural de su entorno. La respuesta es la A y es 1, 3, 5. 1. Elaboración de un herbario con plantas medicinales identificadas junto a los ancianos de la comunidad. 3. Participación en talleres de astronomía maya para comprender los ciclos naturales. Y 5. Organización de excursiones para observar y documentar la fauna local utilizando cámaras trampa. Y finalmente, para terminar este video, veamos ahora los reactivos con formato de relación de columnas. En este caso, dice así: relacione los conceptos matemáticos con las actividades culturales que pueden servir para su enseñanza y comprensión en una escuela primaria en la región Totonaca de Veracruz. Aquí vemos que la respuesta es la A. Vamos a ver qué es lo que dice. Bueno, vemos que aquí nos relacionan 1 con D, que es medición y estimación de cantidades con construcción de maquetas de viviendas típicas. Luego 2 con A, que es uso de la geometría en la vida cotidiana con el diseño de artesanías tradicionales que incluyan patrones y figuras geométricas. Luego tenemos 3, que es resolución de problemas con fracciones y proporciones con el reparto de alimentos y recursos en la comunidad. Luego es el 4, con la B, que es interpretación de datos y gráficos con la organización de análisis de las estadísticas de un juego local. Relacione las actividades pedagógicas con los conceptos de campo de la naturaleza que pretenden enseñar en una escuela primaria ubicada en la región de la Huasteca Potosina. Bueno, aquí vemos también que la respuesta es la A y nos pone que pues el concepto 1, que es plantación de un huerto escolar con especies nativas, se relaciona con la C, biodiversidad y sustentabilidad. 2, observación de las fases lunares y su influencia en las mareas con B, influencia de los astros en la Tierra. Posteriormente 3, que es clasificación de rocas y minerales encontrados en el entorno local con D, geología y procesos terrestres. Y finalmente 4, que es registro del ciclo de vida de mariposas en el aula con A, ciclos de vida en los seres vivos. Bien, te dejamos este reactivo para que lo puedas revisar con calma. Es de la subárea de la matemática. Te dejamos aquí también su explicación. Y pues bueno, ¿cuál es el match? Vemos aquí por ejemplo otro reactivo, en este caso es de lo social. Te lo dejamos aquí también.
Este también, en este caso es de la lengua. Este es otro de la matemática. Este es otro de lo social. Y bueno, prácticamente lo que tú tienes que darte cuenta es cómo se hace el match. Justamente aquí pues nos estamos yendo un poquito ya más rápido porque ya vimos cómo se resuelven estos reactivos. Lo importante es que tú vayas viendo cuál es la forma en cómo están dispuestos estos ejercicios. Y bueno, pues para finalizar así vamos a revisar ya por último este último. Lo importante es que ya te vayas dando cuenta tú de cómo se resuelve esto. Como estos son los reactivos un poquito más extensos, que ya vimos por ejemplo en el área 1 cómo se resuelven, cómo se hace el match. Por eso te los dejamos aquí para que le pongas pausa al video y puedas ver tú cómo se hace el match con calma. Vamos a analizar este último reactivo para este video. Este reactivo es de la subárea La Naturaleza y dice así: en un proyecto educativo en una escuela en la reserva de la biosfera de Calakmul, Campeche, los estudiantes exploran el impacto de las actividades humanas en la biodiversidad y evalúan estrategias de sostenibilidad. Relacionan las acciones humanas con sus correspondientes estrategias de mitigación para promover la sostenibilidad. Bien, vemos aquí la respuesta es la A y nos dice lo siguiente: el concepto 1, que es uso excesivo de pesticidas en la agricultura, se va a relacionar con el concepto 2 de la columna B, que es, o más bien el concepto B, que es promoción de la agricultura orgánica y uso de pesticidas biodegradables. Posteriormente, 2, que es deforestación para expansión agrícola y urbana, con reforestación y establecimiento de corredores biológicos para preservar hábitats. Posteriormente, 3, con A, que es contaminación de cuerpos de agua por desechos industriales, con A, implementación de sistemas de tratamiento de agua y políticas de cero vertidos. Posteriormente, 4, con emisión de gases de efecto invernadero por vehículos y fábricas. Por D, adopción de tecnologías limpias. Y finalmente 4, con emisión de gases de efecto invernadero por vehículos y fábricas. Con D, adopción de tecnologías limpias y fomento del transporte público y no motorizado. Muy bien, pues aquí justamente la explicación. Como te comentábamos, esta es la parte de los reactivos que son un poquito más complejos, más extensos, a diferencia de los de completamiento o cuestionamiento directo, incluso de los de ordenamiento. Así que te dejamos estos reactivos para que le pongas pausa al video y los revises con calma. Muy bien, pues este fue nuestro video donde te presentamos más de 100 ejemplos de reactivos que puedes encontrar en nuestra guía para el EGAL de EPRIMI de educación primaria para medio indígena, que puedes encontrar en nuestra página de internet pixoguías.com. Recuerda, la guía se encuentra ya desarrollada, contiene sus temas desarrollados para que los leas. Te agregamos también la bibliografía sugerida, esto es por cortesía únicamente, y bueno, va a depender de la versión que a ti te guste, cuál va a ser la guía que tú elijas. Recuerda, las guías son digitales, las puedes imprimir y bueno, pues obviamente puedes ver aquí cuál es la dificultad. Desde luego puede ser que el examen sea un poquito menos difícil, sin embargo lo importante es que te vayas dando cuenta de cómo es que te pueden preguntar. Recuerda que para tu examen hay varias fases, esta es la fase escrita y también pues te van a hacer la fase que es la fase oral. En este caso también te van a preguntar sobre un portafolio, usualmente te van a pedir que hagas un video dando clases, te van a valorar exactamente cómo te desempeñas. Va a depender exactamente de la circunstancia en la que tú estés y puede eso variar año con año dependiendo de lo que indiques en EVAL. En este caso lo importante es que siempre estés atento a lo que te digan los sinodales cuando te entreguen cuál va a ser el proyecto que vas a presentar, y pues si tienes alguna duda, pregunta, nos lo puedes compartir y con mucho gusto también te ayudamos. Bueno, pues si te gustó este video, regálanos un me gusta, suscríbete a este canal y pues si estás interesado en alguna de las versiones de la guía EGAL EPRIMI que manejamos, que por cierto no importa el año en el que veas este video, ya está actualizada la guía, por favor contáctanos vía WhatsApp, Telegram, fanpage de Facebook, Viber, iMessage, mensaje directo, por correo electrónico o incluso por TikTok e Instagram. O sea, ahora sí que redes tenemos muchísimas. Muy bien, pues justamente en la descripción de este video también puedes ver los enlaces a nuestra tienda en línea donde puedes dar clic y puedes ver exactamente las versiones, los precios y todo. Bueno, pues fue un placer para nosotros presentarte este video. Te recuerdo, mi nombre es Rodrigo, te saludamos Rodrigo y Sofía de Pixoguías y pues ha sido un placer. En este caso, pues si estás interesado o si te gustó el video, pues compártelo con las personas que creas que les van a funcionar y pues estamos atentos a tus comentarios y a tus resultados. Hasta pronto. ¿Cuáles son los precios y cómo recibir una guía? Los precios de las diferentes guías podrás visualizarlos en la descripción de este video. Allí podrás encontrar el enlace hacia la tienda en línea de la guía de tu interés.
Además de los precios, encontrarás las características y diferencias entre cada una de ellas, formas de pago y tiempo de envío, el cual es generalmente inmediato tu correo electrónico siempre y cuando nos envíes tu comprobante vía WhatsApp o fanpage de Facebook. Puedes hacer tu pago en nuestra tienda en línea a través de tarjeta de débito, tarjeta de crédito o PayPal las 24 horas. No es necesario crear una cuenta. O si lo prefieres, puedes hacer tu pago a través de depósito bancario de 8 de la mañana a 4 o 5 de la tarde dependiendo del banco, pago en Practicajas las 24 horas del día o depósito en tienda de conveniencia, Oxxo o 7-Eleven de 8 de la mañana a 8 de la noche. Si lo prefieres, puedes realizar transferencia interbancaria a cualquier hora. Pixoguías está disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, sin importar si es un día festivo o es madrugada.